No, tranquilo. Acá está Gustavo. Un aplauso para Gustavo Corbalán. Gracias, Ale. Bueno, saludos a la audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Quiero aclarar que esa sí era mi camioneta, gracias. No, le digo acá a los muchachos, por lo menos ese llavero algún día. Tengo que tener ese llavero a mí nomás, ¿verdad? Empezamos por el llavero. Adelante, Gustavo. Permiso. ¿Dónde me coloca acá, allá? Donde quiera. ¿Qué tal, Gustavito? Estás en tu casa. Estás en tu Súper, casa. ¿cómo andamos? Permiso. Ahí está. Qué linda la sala, será. ¿Te gusta? Sí, espectacular. ¿Qué tal la experiencia, Gustavo? Y bueno, como decía, es la primera vez que agarré la manguera para lavar un vehículo, ¿verdad? ¿Qué decís? Nunca lavé mi auto, no tengo esa predisposición para lavar. ¿Es cierto que pasa 3 meses y no lavas tu auto? Te juro así, una vez pasó 5 meses y mi auto ya la suciedad nomás ya le movía. Tienes que pegarle una calcomanía ahí del rally, que se yo, entonces la gente cree. Claro, algún numerito ponerle ahí, ¿verdad? Ya estaba. Poner un RH positivo ahí al lado de tu cuenta. Y no faltáis el famoso lavame urgente. Acá en el canal son especialistas, te dejan mensajitos y eso por el parabrisas. Eso ya es demasiado de lujo. No, pues hay que lavar, por si acaso no. No, ahora ya lavo por lo menos cada 15 días. Ya, bueno, ya está el training. Sí, ya. Aunque ciertamente fue la primera vez, la propietaria del local nos dijo que lo hacía mejor que alguno de sus empleados. Incluso. O sea que lo maneja muy bien, Gustavo. Y en un ratito aprendió todas las técnicas, porque no era fácil, Gustavo. Era tenía una presión de la gran 7 de la. Parece lo más fácil entonces. Había que dar unas vueltas para ciertos. Convengamos que en verano da más gusto lavar que en invierno, Gustavo. El desafío ese sido en invierno, me parece, Iván. No, para el año que viene hacía como más o menos 40 grados para allá. Muchísimo a pleno de tarde. Sí, las precipitaciones oscilaban a. Me encanta. Che, Gustavo, bueno, ahí te vemos en imágenes. Vos, yo sé que no te compraste una remera más chica. ¿Vos andas pesoteando, Gustavo? Vos me comprometiste. Espera, encima yo estaba ya a las pintas que se va al gimnasio, entonces yo automáticamente mi panza ahí. No. Esa es mi panza. Pero yo te sigo. ¿Cómo es cuando ella dijo? ¿Se va al gimnasio? No, y él se va al gimnasio, antena. Ah, ya viste automáticamente. Claro. Es que yo veo tu Instagram y veo que vos, que en el gimnasio, que en el gym, que está Sí, pues ese es marketing. Yo me voy, hago presencia un ratito y ya está. Pierna es lo que más hago, pues, viste, este mateteo yo soy. ¿Cómo es? Este mateteo. ¿Viste? ¿Cómo es? ¿Puedes explicarlo? ¿Cómo conocen el tero? No se anda por el. Bueno, yo soy así. Acá, y ahí, pues, entonces eres un mateteo. Todos los pesotas son así, acá pero cosas y le ve la piernita y una cosa lamentable. Lo que no hace es pierna lo que más le meto 3 veces a la semana y después estás acá, un ratito marco todo. Pero pierde el que más cuesta, Gustavo. Cuesta, así que pucha. Me encanta. Gustavo, vos estás ahora, de hecho, si ya te tenemos que largar porque vas para el resumen, ustedes van en vivo todos los días. Sí, todos aparte los días. del resumen, ¿en qué más está, Gustavo? Hotel Estrella, Sí. los sí. sábados ahora tenemos nuevo horario a las ¿Qué? 8. A ver, sábado a las 8. Sábado a las 8 de la noche. Ahí está. Ahí está. Ahí está el video, ese que. Decime, vos estás sentado ahí, me imagino, sentado, acostado. Bueno, voy a contar, ¿viste? Famoso no hay que contar la magia de la televisión. Pues es un carrito de súper, como verán, y bueno, estoy sentado así, tipo, no sé, como de posición fetal, parece que. Y ahí le manejo el hierrito la manito al muñeco. Está buenísimo. Qué linda criatura. Está un poco poseída para esa criatura. Tiembla el exorcismo. Tiembla el exorcismo. Y ahí está el pesoca. Mire que está pesota. No, ese personaje levantamos. Yo no sé si te pasó alguna vez, Albert, que de repente te sentí incómodo con un personaje. Claro que y, sí. No sé, no me sentía cómodo con este personaje, no. Entonces tuvimos que. Y este. Ya hiciste de todo, Gustavo. Con mi gran amiga Lorena Azúcar. No, mira. 2 bailes hicimos, después nos eliminó Jessica Serrín, ¿qué te crees? Che, 2 bailes nomás duraste. 2 bailes, Fueron los primeros eliminados. El segundo eliminado. Pero nos eliminamos después de casi 5 meses y estábamos entre 42 parejas y cada 2 meses bailábamos. Puedes decir que duraste bien, entonces. Duré bien, claro que sí, cobré bien. Bueno, esto que cobraste 5 meses, ¿verdad? 5 Por meses, dos bailes. Y aparte de la Shake ritmo hiciste, Gustavo. Hicimos, este era el primer baile, hicimos pop latino. Esto fue el año pasado. No, este fue hace 2 años atrás. El año pasado. ¿Cómo fue para que vos entres al mundo de la televisión, Gustavo? Porque, fíjate, vos fuiste una de las personas que de repente te veíamos así superfluamente, ¿verdad? Por Telefuturo. Sí. Y después ya empezaste a tener cámara.
Y sos una persona que atrae a la gente, vos sos simpático. En serio, porque no sos fingido, ¿verdad? Porque de repente hay uno que está en la parte del humor y en su personaje no me da gusto Ese es el verle. secreto. Y en cambio vos, fuera de tu personaje, igual sos Yuku. ¿En serio? No, en serio. No, y yo ¿Cómo fue para que soy empiece así en tal esto? cual, yo me levanto siempre así como me ven ahora. Estoy Ese es en el todos secreto, lados, ¿verdad? sí. Ser como sos. Y yo conozco personas que son, o sea, que me decepcionaron antes de que yo me meta a la televisión, que vos de ¿Viste? repente, yo le veía así, "Ay, llore, mi ídolo", y te decepcionan así cuando, y de repente te duele, o sea, a vos como fanático de tal persona, te duele. Entonces yo no, espero que nunca le haya hecho el desaire a nadie. Es decir, el que tiene la primera piedra, el primero que ¿verdad? se sintió desaireado por una Y le rompieron la cabeza. Sí, y Gustavo que triunfa también es del La teatro. Yo cantera. personalmente fui a una obra de teatro en la que me encantó el personaje de Gustavo. Él ¿Cuál se fue? daba con Terapia. el público, te bajabas con el público, hacía el personaje de una limpiadora, creo. vemos. Habemos, sí, Habemos, sí. Era realmente genial ese papel. Bueno, y Estuvo en esa terapia también. También. esa terapia. Y algo que se venga ahora. Bueno, ¿en teatro? hice el primer teatro que hice, fue así, ovación, 8 personas en el público. Todo pariente, ¿verdad? Todo pariente, ¿verdad? Oye, ya subamos, hicimos, no mentira, hicimos Bandidas en el Teatro Latino, estaban Marley Figueroa, Jessica Slade. Era una buena obra, pero lastimosamente hicimos la temporada del tema de la independencia de Asunción, que no sé qué te acuerdas. Que, El tema del Bicentenario. Bicentenario Sí. y lleno total allá del Cabildo, y nosotros tuvimos como 20 personas, pero eso ya se tiene que... Bueno, después hice Habemos, que fue Sí. así 10 escalones para arriba. Pum para arriba. Después hice Risa Terapia 2, ya el año antepasado, Sí. el año pasado. Hice Rostro Sagrado con otro grupo de teatro y ahora hace poco O terminamos. sea, siempre Risa teatro de Terapia 3. comedia, ¿verdad? Siempre. Siempre Claro. comedia, pero me gustaría hacer teatro infantil alguna ¿En vez. Así serio? que Juan Carlos Cañete es aquí Ah, presente. Te está vendiendo el amigo. Muy bien. Está llegando la vacación y ahí Gusto. vienen las horas Las infantiles. vacaciones. Y de todo lo que haces, más tele, teatro, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál disfrutas más? Porque recién nos dijiste que te incomodó hacer, o sea, te incomoda de repente hacer algunos personajes como el pesoca que No, le llaman por ahí. Sí, a mí me gusta mucho hacer teatro. Teatro. El teatro es así. ¿Te gusta más que la tele? Sí, que te diga acá, al ver de repente disfruta sentís más diferente. la Lo que vida pasa es que hay del una público. interacción también con el público. Vos le ves al público en el teatro y eso te carga, porque cuando vos decís algo y se ríe, te carga a vos también y decís más. Y bueno, Pero qué complicado ese a veces feedback, cuando no se ríe. cuando se ríe es ¿Verdad? complicado. ¿Te pasó A mí eso? me que- tocó abrir en Habemos, Tony Apuril abría el show y la gente se mataba de la risa, un grande Tony, y después tenía que salir, alto que, sobre ¿viste? todo. Salía un león así del humor y después salía el ratón, ¿viste? Así, pero la gente también respondía con mi Respondió. personaje, gracias a Tony Apuril que me ayudó para armar los parlamentos y todo eso, y en Risa Terapia sí me tocaba abrir así y te da esa sensación de que te quiere ir al baño, que no sabes qué Todo vas junto, a hacer, ¿eh? todo Imagino. junto. Van a parir ahí detrás del Me escenario. imagino. ¿Y nunca te pasó que de repente saliste así y vos ya estás más o menos a la mitad de tu chiste y la gente no se ríe? Todavía no se Vos ríe. sabés que en el teatro siempre pasa, y ya pude comprobar ahora con Risa Terapia, los sábados cuando hay doble función, en la segunda función el público un poquito más apático. Parece que se van y sí. tenés que medio que hincarle así para que se rían, pues se ríen, ¿verdad? Pero en la primera función la gente ya se va como para reírse. Hay distintos Pero públicos. yo ya le di a Gustavo y bueno, él no permite que ocurran esas cosas, pues él se baja y se sienta sobre el regazo del que está así, medio así. ¿entendés? Claro, Entonces, como para al que- final sí o Algo sí, hace. Algo hay que Incluso- hacerle. Incluso Algo va, hace. trasciende lo que es Sí. el parlamento, porque uno ve a una señora con ciertas características o alguien Claro. que va llegando y Claro. va Eso saliendo se ahí juega cosas. muchísimo con eso. Qué gusto. Lo que me pasó este año en Risa Terapia, un señor me desafió así, la gente se reía y él así estaba con la cara así. Y le miro así, ya me empezó a desconcentrar y le dije, me dijo que le actuaba prácticamente para él y no se reía, ¿verdad? Y después agarró y dijo, que puta, Nande Gracia, será, no sé qué. Ahí está, mire, esos son, ¿cómo se dice? Bocadillos para nosotros. Me haga- Para definir, Ese. ¿eh? Fuerte los aplausos para el amargado aquí presente, la gente. Se mata, y ahí todo era taza, después la cara larga y me voceaba durante todo mi Te monólogo. desafió en todo el- Entonces yo, compañeros, tenemos una víctima en el público y todo es así, y era para él el show y después se tuvo que reír forzado. Y me contó una amiga Más vale, ¿verdad? me contó una Nadie amiga que nunca estaba más se va a sentada, reír. que la señora dice que le empezaba a vocear, ¿para qué invita al teatro? Acá sí va
transmitir mala onda, no sé qué, todo. Pero después yo le miraba así y se reía. O sea, medio que se quiso hacer, bueno, Quiso tener protagonista. Hay público así. Gracias por venir, Gustavo. Te Gracias a ustedes por la invitación. Sabemos que ahora se ve otro canal. De hecho, todavía no cambian porque nosotros estamos hasta las 11. Y después, si quieren, pueden. No, mentira, Julio Fernández. Ahí me va. Julio Fernández me odia. Tengo tiempo todavía. Gracias por venir, Gustavo. Muchas Sinceramente, gracias muchas gracias. Te agradecemos un montón. Esperen un poco rato. ¿Desde cuándo se le aplaude al invitado cuando se va a ir? Jamás hicieron eso. Es que además hizo el desafío. Yo creo Nunca que hicieron eso. Bueno, soy el primero. Bueno. Cuando quieran. Claro, tenemos más desafíos, tenemos más autos, vamos a poner fichas. Después del bloque deportivo, pero aplauso también, ¿ok? Gracias. Vamos a un cortecito. Cortecito rápido, después volvemos con más buena onda.